hace ya más de un año y medio. Vine apoyando al profesor Jorge, que ha estado dirigiendo este coro, que es en sí una ayuda para las personas que han superado el cáncer, para los niños que han superado el cáncer. La mayoría de ellos, después de su rehabilitación, ahora están mucho mejor con todo esto de la música. El sonido del alma para mí es no solamente un sonido musical, sino también es un sentimiento, algo que nos une a todos, algo que nos hace amigos y sobre todo cuando cantamos y interpretamos una canción juntos, realmente queremos dar el mensaje a todas las personas, un mensaje de esperanza, de amor, un mensaje a los sonidos del alma. Sí, le recomendaría completamente que la musicoterapia es un muy buen método para salir así de un mundo más o menos material e irse a un mundo imaginario que es la música, algo más bonito que tal vez la realidad. Llegué aquí en octubre de 2013 y desde que entré me sentí feliz porque a mí me gusta cantar. Después de todo lo que pasé y ahora me siento muy feliz de estar aquí en un coro que me gusta. Nuestra visión es dar mensajes de amor, mensajes de esperanza, mensajes de valor en esta sociedad para los niños que están sufriendo de repente algo terrible o de repente tienen luchas diarias. Lo importante es que la música pueda ayudar a superarlo. Hemos encontrado que la música es una herramienta maravillosa para superar muchas cosas. Mi hijita les gusta mucho cantar, entonces me están apoyando y justo el profesor Jorge nos invitó para que pueda cantar y apoyar. Por eso yo digo a todas, sean mayores, niños, grandes, ¿no? Que si sufren de cáncer, pues que sepan sobrellevar y que vivan con ella. Entonces así van a poder alargar su vida y van a poder tener una vida normal así como yo. Hemos comprobado también que la musicoterapia ayuda bastante a crear las endorfinas, es decir, mientras un niño esté metido en un escenario, esté cantando, esté tocando canciones, o esté leyendo letras, o esté simplemente saliendo al escenario, hace de que se olvide de que tuvo de repente en algún momento alguna dolencia muy grave. Buscamos no solamente el asunto estético o artístico, sobre todo la condición de salud. Buscamos que todos estén mejor de su salud y no solo los que cantamos, sino los que nos escuchan. Ese es el mensaje que nosotros llevamos con el coro Sonidos del Alma. Las personas que nos han escuchado han estado más que contentas y nuestros chicos también. Y los pueden ver a todos sonrientes, ¿verdad? Sí.